Hola Mutabilians, encantada de estar con vosotros. Soy María García, emprendedora y, como digo yo siempre, aprendiz y experta en cultura, liderazgo y emociones. Vamos a hablar de emociones y autenticidad y os voy a dar el contexto. En este siglo XXI, donde todos queremos transformarnos y reinventarnos, hay una habilidad clave que nos tenemos que trabajar, que es la gestión productiva de emociones. ¿Cuál es el objetivo de esta píldora? Pues fijaros, que seáis mucho más auténticos a la hora de expresar vuestra emoción. Y aquí hay un objetivo muy claro, que es que aumentéis y optimicéis vuestros dos cerebros y que además ejercitéis la capacidad de sentir, entender y aplicar el poder de las emociones. ¿Para qué? Como fuente de energía humana, como fuente de información, conexión e influencia. Y ya sabéis que la influencia es liderazgo, con lo cual vamos allá. Lo primero que quiero para convenceros es daros algunos datos. Fijaros, en 1906 se consideraba que nuestro éxito se debía únicamente a nuestro coeficiente intelectual, 1906, y además la inteligencia de la que se hablaba era la inteligencia lógico-matemática. Menos mal que Howard Gardner, en 1983, introduce un concepto que es el de inteligencias múltiples. Y qué bien que hay otros tipos de inteligencia, como la inteligencia musical, naturista, lingüística, así hasta 8. Y en 1995, Daniel Goleman, que a algunos sonará, publica su libro sobre inteligencia emocional. Y ahora os vais a reír, porque cuando se publicó en Estados Unidos se pensaba que era un libro para amas de casa. Y ahora diréis, muy bien, ¿y qué es esto de inteligencia emocional? Pues fijaros, cuando yo hago esta pregunta, el 99% de las personas lo que me responde es empatía. Y por supuesto es empatía. Pero hay 4 conceptos más. Y esto es importante porque os va a ayudar a tomar conciencia de cómo es y cómo podéis desarrollar vuestra inteligencia emocional. Fijaros, lo primero es el autoconocimiento. ¿Cuánto de consciente soy de mis emociones? Empezar a pensar. Lo segundo tiene que ver con mi capacidad de autorregularme, es decir, cuánto controlo mi emoción, por ejemplo, cuando me enfado. Lo tercero tiene que ver con la automotivación, qué capacidad tengo yo de motivarme. Como veréis, hay 3 que tienen que ver conmigo mismo, intrapersonales, y hay 2 que tienen que ver con los demás. La empatía de la que yo hablaba, es decir, reconocer las emociones ajenas, y la siguiente es la capacidad de relacionarme con los demás. Con lo cual, ya hemos aprendido algo, esos 5 conceptos de inteligencia emocional. Y ahora me diréis, muy bien María, ¿y qué es una emoción? Gran pregunta. Pues fijaros, una emoción es una señal electroquímica, es una sensación. Y ahora diréis, oye, ¿cuánto dura una emoción? ¿A que no lo sabéis? 6 segundos. Esta información es clave para que veáis el poder que tenemos para aprender a gestionar nuestras emociones y que jueguen a nuestro favor. Dicho esto, hay otro concepto que es sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Pues fijaros, es cuando a esa emoción le ponemos pensamiento, es más cognitivo y dura más. Y ahora diréis, hay otro concepto que suelo oír, que es estado de ánimo. Pues fijaros, un estado de ánimo es una mezcla de emociones y sentimientos y, por supuesto, dura más y es más difuso. Con lo cual, concepto clave, emoción, sentimiento y estado de ánimo. Vamos a seguir y os voy a dar 7 datos increíbles sobre las emociones. Lo primero, como decíamos, son señales electroquímicas. Lo segundo y muy importante es que son neutras, no son positivas ni negativas. Y diréis, ¿el miedo es negativo? No, es positivo y es negativo. Lo tercero, son una guía de apoyo, nos dan información. Cada emoción tiene un propósito. Cuarto, son contagiosas. Si yo ahora mismo me muero de risa, os vais a reír. 5, emoción, sentimiento y estado de ánimo son diferentes y se diferencian en el tiempo. Sexto, se absorben en 6 segundos, fundamental. Séptimo, ¿sabéis que hay emociones básicas? Hay muchos autores que hablan de cuántas emociones básicas hay. A mí me gusta mucho lo que dice Paul Anka, porque habla de 6 emociones básicas que tienen que ver con nuestra expresión facial y que vais a reconocer. Sorpresa, el miedo, el asco, el enfado, la tristeza y la alegría.
6. Y diréis, ¿y cómo? Fenomenal. ¿Y cómo puedo yo empezar a gestionarme las emociones? Pues hay algo fundamental, que es que asociéis la emoción al cuerpo. Y os voy a dar un ejemplo. Todos sentimos rabia, lo que acabamos de ver, llamémoslo rabia, enfado, ira, nos da igual. Cuando yo hago la pregunta de ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes?, hay personas que me dicen, pues yo, María, en el estómago. Hay gente que dice, no, pues yo en el pecho, en la cabeza, en las manos, en las piernas. Es decir, somos diferentes en la manera de sentir. ¿Para qué os puede servir saber dónde sentís cada una de las emociones? Para empezar a tomar conciencia y optimizar vuestra gestión de emociones. Y ahora me diréis, vale, fenomenal, hasta aquí tenemos los conceptos claros, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo yo aprender y desarrollar esta habilidad? Punto de partida. Todos tenemos dos tendencias. Y me diréis, yo no, sí, todos. Una es la represión, es decir, personas que expresan poco la emoción, y otra es la explosión de la emoción, que expresan mucho. ¿Cuál es el primer paso que podemos dar para empezar a aprender y a gestionar nuestra emoción? Y como decía yo, que nos ayude a conseguir resultados. Lo primero es utilizar dos conceptos, la asertividad y la responsabilidad. La asertividad tiene que ver con expresar mi emoción de manera firme, pero no explotar, es decir, expresarla en el momento adecuado. Y el segundo concepto fundamental tiene que ver con la responsabilidad. Fijaros, hay una frase que me encanta y que practico, que es de Covey, que dice que el 10% de nuestra felicidad depende de lo que nos pasa y el 90% de cómo lo gestionamos. Y me explico. Este es el concepto de responsabilidad. A todos nos pasan cosas, más o menos graves. A veces podemos cambiar lo que nos pasa y a veces no. Si a mí me despiden mañana y me siento enfadada, triste, X, no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi emoción. Y todos tenemos una tendencia, que es que cuando nos pasa algo que no nos gusta, la primera emoción es me siento víctima de algo. Y aquí lo que quiero de verdad que aprendáis y que os llevéis es que si nos sentimos responsables y nos hacemos la pregunta de ¿y yo qué puedo hacer?, es mucho más fácil que confiéis en vosotros mismos, que sintáis energía y que veáis que siempre podemos hacer algo aunque no podamos cambiar lo que ha pasado. Y ese siempre tiene que ver con cambiar nuestra emoción. Y a veces la única emoción posible es la aceptación de lo que ha pasado. Y eso os va a llevar a sentir paz y serenidad. Con lo cual, ya hemos aprendido el primer paso que tenemos que dar para gestionar emociones. Y ahora mi objetivo es que os llevéis, escuchadme bien, 7 herramientas prácticas que quiero que empecéis a trabajar para que cuando nos veamos en el webinar veamos que habéis experimentado. La primera, empezar a observar vuestro cuerpo, dónde sentís cada una de las 6 emociones básicas. La segunda, algo fundamental, que es que empecéis a ser conscientes de que tenemos un piloto automático y que si yo cuando siento miedo me pasa X, eso lo tengo interiorizado, pero se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Con una reflexión en 3 dimensiones. Escuchadme bien. Lo primero es sentir. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Lo segundo es pensar. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con X situación? Es decir, empezar a pensar en propósito. Y tercero, ¿qué opciones tengo? Es decir, sentir, pensar, actuar. Acordaros de esto porque os va a ayudar a tomar conciencia y a empezar a frenar y a cambiar el piloto automático. Tercera, lo que yo llamo los 7 pasos SMART. Y me vais a escuchar porque es muy fácil. Lo primero, os vais a convertir en observadores de vuestras emociones. Lo segundo, le vais a poner nombre. Aparte de las 6 básicas, hay muchos matices. Poner el nombre que consideréis. Tercero, aceptar la emoción. Es decir, es que todos podemos sentirnos tristes, miedo, y eso no es, como ya decía yo antes, ni bueno ni malo. Cuarto, reflexionar sobre el mensaje que os está lanzando la emoción. Quinto, identificar con qué pensamiento, juicio, creencia tiene que ver, qué me recuerda, qué hay ahí en mi modelo mental. Sexto, elegir una estrategia en función de lo que queréis conseguir. 7, acción. Empezar a practicarlo porque los 7 pasos SMART son la primera fase para que una vez que os los aprendáis, empecéis a ayudar a otras personas de vuestro ecosistema y de vuestros equipos, incluso a vuestro jefe. Tercera herramienta, autorregistro.
es muy sencillo. Empezar a registrar la emoción que queréis trabajar. Ejemplo, si queréis trabajar vuestros enfados, empezar a escribir en qué situaciones me enfado, cómo es la intensidad, qué siento, qué pienso, porque esto con perspectiva os va a ayudar a cambiar ese piloto automático y a tomar conciencia de qué podéis hacer para cambiaros la emoción, porque acordaros, es que solo dura 6 segundos. Cuarta, todo lo que tiene que ver, la cuarta herramienta es todo lo que tiene que ver con conectaros con vosotros mismos y con los demás. Y aquí hay mucha diversidad porque somos diferentes y singulares. Hay personas que dicen, yo me conecto con la música, con el deporte, con bailar, con reírme, con el sentido del humor. Buscar qué os conecta con vosotros mismos y con los demás. Siguiente herramienta, quinta, practicar el optimismo con vosotros mismos. Pensar cada día qué cosas buenas os han pasado, 3. Y yo os recomiendo que las escribáis, porque todo lo que escribimos, nuestro cerebro lo recoge mucho mejor. Siguiente herramienta, fijaros, mirada apreciativa. Esta herramienta me encanta y tiene que ver con que empecéis a reconoceros todo lo bueno que hacéis y que tenéis en vosotros mismos. Que penséis siempre en fortalezas, porque esas son vuestras palancas para mejorar lo que queráis mejorar. Esta es la mirada apreciativa, reconoceros. Una vez que la practicáis con vosotros, empezar a reconocer y a tener esa mirada apreciativa con los demás. Con lo cual, ¿qué hemos visto en esta píldora de emociones y autenticidad? Hemos visto qué es el concepto de inteligencia emocional con sus 5 componentes, qué diferencia hay entre emoción, sentimiento y estado de ánimo. Además sabemos que esto se puede medir y se puede desarrollar, se puede aprender, no nacemos así, es decir, es algo que podemos desarrollar. Hoy en día os voy a dar más datos. Fijaros que está probado que el éxito que tenemos en la vida depende en un 80% de esta inteligencia emocional y un 20% del coeficiente intelectual. Y la neurociencia, además, ha confirmado que los líderes que más inspiran, que más impacto tienen y que más resultados consiguen son aquellos que balancean los 2 cerebros, el neocórtex del pensamiento y el límbico, que son nuestras emociones. ¿Qué nos pasa? Que en general hemos sido poco educados en esto y nos hemos formado poco, con lo cual el reto que os pongo para nuestro webinar es acordaros de estos conceptos y empezar a practicar las herramientas que hemos visto. Y para acabar, os voy a regalar una frase que me acompaña, que tiene mucho que ver con emociones, que es que nada grande se ha conseguido sin entusiasmo, y esto no lo digo yo y no es mía, es de un psicólogo americano que se llama Ralph Waldo Emerson. Muchísimas gracias.